Buenas noches, esta es la tutoría correspondiente a sociales, segunda guía del tercer periodo. Mm, en este resto de año vamos a trabajar el tema de la memoria histórica y en estas guías que les entregué el día de hoy vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el periodo indígena. Los objetivos que pretendemos con este desarrollo de esta guía es reconocer los diferentes pueblos indígenas pertenecientes a las familias lingüísticas que habitaban el territorio colombiano, la Chibcha, la Caribe y la Arawak, y que ustedes los ubiquen en el espacio en el territorio colombiano. Ustedes ya vieron algunos indígenas, la diversidad étnica de nuestro país, pero esta vez nos vamos a centrar en los pueblos originarios de Colombia. El segundo objetivo es que ustedes comparen las organizaciones sociales, económicas y religiosas de estos pueblos ancestrales. Esto quiere decir que antes de la llegada de los españoles ellos tenían unos esquemas sociales, económicos, una concepción del derecho, de las leyes muy diferente a la que nosotros tenemos, pero la tenían. Entonces no es que ellos hayan sido pueblos incivilizados, todo lo contrario, tenían una lengua, tenían un territorio, tenían unas costumbres, una religión que se enfrentó con la española. El tercero es que ustedes busquen información en diferentes fuentes sobre esos legados culturales de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos legados no solo en nuestras razas, sino en nuestras costumbres, en nuestros juegos, en nuestra literatura. Entonces, para que ustedes investiguen y describen la situación actual de los pueblos indígenas. Muchos de las tribus que componían esas familias han desaparecido, pero hay otras que aún permanecen en sus espacios, en sus territorios y con sus costumbres. La cuarta es que ustedes expliquen las razones por las cuales esa población indígena se vio reducida con la llegada de los europeos. Entonces, en uno de los videos que yo les presento, que les dejé en el aula de Facebook, nos dicen, bueno, lo que pasa es que a los indígenas no solo fue la guerra y el enfrentamiento contra la resistencia contra la conquista española, sino que a su vez al tiempo los redujeron en su humanidad, los redujeron por las enfermedades y por los tratos abusivos y el esclavismo a que fueron sometidos. Ustedes deben hacer una primera actividad de motivación. Yo les entrego pues este modelo, pero pueden hacerlo como ustedes quieran, creativamente, en papel, bueno, como ustedes quieran hacerlo, de su árbol genealógico, ¿listo? Y explicarlo por medio de un video o un audio. Pueden usar pues este modelo u otro y explicar, por ejemplo, su ascendencia, o sea, sus ancestros hasta sus bisabuelos, por lo menos. Entonces ahí se van a dar cuenta de rasgos heredados y de costumbres que ustedes han heredado. Cuando ustedes ya tengan su árbol genealógico, van a contestar estas preguntas. Si ustedes conservan algún rasgo de sus abuelos, cuáles son, cuáles son los que si ustedes creen que sus hijos van a heredar esos rasgos, cómo creen que vivieron sus antepasados, o usted les preguntar a sus abuelos cómo iban a la escuela, cómo era la disciplina en su casa, cómo eran esas normas, cómo era el respeto a las opiniones de los demás, o si las mujeres se podían opinar o solo opinaba el varón. Eso depende mucho de cada contexto familiar. Entonces ustedes, de acuerdo a este árbol genealógico, van a hacer una indagación con sus familiares. Para iniciar el desarrollo del tema, vamos a recordar temas que ustedes vieron en cuarto de primaria, que son los periodos de la historia de Colombia. Ustedes vieron que existe un periodo indígena, ¿sí? O prehispánico, quiere decir que fue antes de la llegada de los españoles.
Entonces, este fue de 19.000 antes de Cristo a 1499 después de Cristo. Después llegó el tiempo de el periodo hispánico, que quiere decir cuando fuimos conquistados y colonizados por los españoles. Después hay otro periodo que se llama la República, que pues es la parte de la independencia hasta el día de hoy. También en el aula virtual les dejé posteado el video donde una profesora explica claramente cada uno de estos periodos. También un video en donde se explica en 4 minutos esa historia como resumida de la historia de nuestro país. Recuerden que esta guía vamos a hacer énfasis sobre este periodo, el periodo indígena. Lo primero que vamos a recordar, que ustedes ya lo vieron en cuarto, se supone, fueron sobre los primeros pobladores de América, es decir, cómo llegaron a este continente que es el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en América del Sur, aquí en esta parte. Entonces, las teorías dicen, la más propagada, pues la más famosa, dice que nuestros ancestros llegaron desde Asia, cruzaron el estrecho de Bering, llegaron a América del Norte y se desplazaron hacia el sur, ¿sí? Esto pues lo han corroborado con fósiles que han encontrado y además pues por los rasgos que tenemos similares con los asiáticos. Entonces nuestros indígenas se asemejan mucho a ellos en su físico, en el tamaño, en promedio 1,65, 1,69, tienen la cara ovalada. Entonces, de acuerdo a esas teorías y al rastreo que han hecho, pues se han deducido que nosotros hemos venido de ellos, además de los restos fósiles. Pero también hay otras teorías que dicen que venimos de Australia, ¿sí? Y que venimos de las islas polinesias y que ellos pues atravesaron todo el océano Pacífico y llegaron a América, que es todo este continente. Otros dicen que venimos desde Australia, pero que ellos en lugar de cruzar el océano, cruzaron fue la Antártida en la época glacial, cuando se terminó la época glacial. Entonces, para que tengan en cuenta que nuestros ancestros son muy similares a las personas que viven en Oriente, en Asia. Entonces, el periodo prehispánico indígena identifica 3 familias lingüísticas: la chibcha, la caribe y la arawak. ¿Listo? Dicen que son familias lingüísticas porque comparten las bases de su lenguaje o de su lengua, ¿sí? Muchas de las familias lingüísticas aún existen, ¿sí? Pero las tribus han desaparecido, pero muchas persisten en mayor o en menor cantidad. Entonces, en esta tablita y la que tienen en su guía, dicen cuáles eran las tribus que pertenecían a cada familia. En este mapa nos muestran la ubicación en el territorio de estas familias lingüísticas. Entonces aquí nos dice que la familia chibcha es toda la zona que está en morado, es decir, toda esta zona, la zona andina, aquí parte del Caribe, Panamá, y aquí están las tribus que pertenecían a esa familia lingüística, en este caso la familia chibcha. Se le dice familia chibcha o muisca porque el chibcha era el idioma que ellos hablaban. Aquí dice que la familia caribe está en todo este territorio que vemos como amarillo claro, ¿sí? Entonces aquí está toda la zona del Pacífico, la zona de Antioquia, Córdoba, Sincelejo. Toda esta parte era habitada por indígenas de la familia lingüística caribe. Los arawak, pues aquí nos muestran que son todos estos que vivían aquí en estas zonas amarillas, entonces la zona Orinoquía, los guajiros que aún existen. Vamos a comenzar con la familia muisca. La familia muisca es propia principalmente de la zona andina, de Cundinamarca, Santander y Boyacá. Hay presencia de ellos en
países, en otros países como Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Nuestros muiscas estaban ubicados en el macizo de Sumapaz, cerquita de acá, el Nevado del Cocuy, los ríos Bogotá, Suárez y Chicamocha. Es decir, que el territorio en el que nosotros vivimos es un territorio que fue muisca, o esa es muisca, porque en Suba hay varios resguardos muiscas. ¿En qué se basaba la economía chipcha? En el comercio y la explotación de esmeraldas, que hay muchas en Boyacá, en Muso Boyacá, minas de cobre, de carbón y las minas de sal. ¿Listo? Aquí cerquita en Zipaquirá y en Nemocón hay esas minas de sal. Entonces ellos usaban la sal, era muy importante, era de un valor comercial altísimo y ellos utilizaban el trueque, ¿no? Entonces si otra tribu requería un recurso, pues ellos lo cambiaban por alguno de estos elementos. Ellos tenían también, cultivaban la tierra, cultivaban el maíz, tenían sistemas de riego. El oro era importado sobre todo de los caribes, ¿sí? Recuerden que los caribes estaban en esta zona. Entonces, toda esta zona es zona rica en oro. Entonces, ¿ellos qué hacían? La intercambiaban por esmeralda. De aquí viene la leyenda del Dorado, está la balsa del Dorado, que dice que pues el cacique Guatavita se untaba todo de oro y se sumergía en una balsa también toda de oro en esa laguna. Los indígenas muiscas y todos los indígenas eran politeístas, que quiere decir que tenían muchos dioses. Sus divinidades pues eran el sol, la luna, las estrellas, la madre tierra, ¿sí? Bachué, ¿sí? Hay un barrio, Chía, que era la luna, Chiminichagua, que es como el dios creador, y así cuando uno busca esta mitología seguramente la va a encontrar. En la religión muisca se incluían los sacrificios humanos, es decir, se sacrificaban personas para los dioses, entonces esto era un honor para la familia. Se le rendía culto a la naturaleza, al sol, a las lagunas, al agua, a la lluvia. Tenían sus sacerdotes, también llamados jeques, se educaban durante 12 años por los ancianos. Ellos eran responsables de las ceremonias religiosas. En cuanto a su cerámica, pues ellos tenían un alto desarrollo del arte chipcha. Cuando uno va a Ráquira, a Ramiriquí, recuerden la leyenda, el mito que leímos en español, ¿sí? Elaboraban su cerámica del barro y estas zonas aún siguen siendo grandes creadores de cerámicas, de elementos en barro. También tenían textiles, es decir, que ellos hacían tejidos muy bonitos, aún los hacen. Sus casas se caracterizaban porque se hacían de caña y de barro para hacer pues lo que se llama el bareque. Eran cónicas y rectangulares. Y la orfebrería, ellos cuando uno va al Museo del Oro ve varias orfebrerías, piezas orfebres en oro de ellos, ¿cierto? Son así. Como yo les decía, los chipchas o muiscas tenían una organización social, tenían unas leyes, tenían una organización donde las personas tenían unos derechos, unos deberes, ¿sí? Los derechos de los indígenas generalmente son colectivos, es decir, ellos no piensan en el individuo, sino en un colectivo. Había un cacique, habían unos capitales o auxiliares, ¿sí? Que cuidaban los santuarios y pues cuando había algún problema se hacía un cacicazgo para resolver los conflictos. Entonces no era una sociedad desordenada, ni de primitivos, ni nada de eso. La otra familia lingüística es la Arawak. Ellos son uno de los pueblos indígenas nativos de Sudamérica. Ellos fueron los primeros que encontró Cristóbal Colón. ¿Y por qué? Pues porque ellos, la mayoría, vivían a orillas del mar. Algunas tribus de la familia Arawak existen todavía, ¿sí? Y conservan pues su tipo racial y sus costumbres.
Ellos no se confunden con los arahuacos, que son una tribu que vive en la Sierra Nevada. Nosotros tenemos muchas palabras heredadas de los arawak, que son los caimán, cacique, caníbal, canoa, colibrí, enagua, zamaca, iguana, maíz, sabana o tiburón. Sus vestimentas y características físicas es que ellos pues son de talla mediana. Los indígenas no son altos, ¿listo? Ellos tienen piel oscura, su rostro es ovalado, su nariz es recta. Y los hombres utilizan el guayuco, el taparrabos, y las mujeres utilizan pues sus túnicas. La economía, ellos son seminómadas, que quiere decir que viven de la caza y la pesca, pero también practican la agricultura, tejen hamacas y hacen cerámica. Sus costumbres pues son muy similares a las del pueblo muisca. Tienen deportes propios, tienen sus hábitos y costumbres similares. Ellos también tienen su cacique, que era un hombre, y el cacique pues gobernaba un grupo de personas o un reino. Los arahuacos tenían pues organizada una sociedad jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona que manda y hay otros que van debajo de él obedeciendo. Patriarcal, que quiere decir que manda solo el hombre, ¿sí? Y sus expresiones son colectivas y danzan pues al son de tambores. Los ritos funerarios, entonces aquí hay como unas cosas que pasan cuando las personas mueren, ¿sí? Que es diferente a como nosotros enterramos nuestros muertos. Nosotros los occidentales o mestizos pues tenemos otras ceremonias, ellos tienen unas memorias particulares. Por último está la familia Caribe, se considera que fue en el norte de Colombia. En términos generales vivían en las costas y en las llanuras de los ríos. Casi todos los grupos eran nómadas. Recuerden que el nomadismo quiere decir que se trasladan de lugar en lugar para comer según esté en la estación o los recursos escaseen. Ellos eran grandes orfebres, son los mejores orfebres de todos. Y los aborígenes caribes fueron muy guerreros, ¿cierto? Ellos fueron los que quizás más se opusieron y pusieron más resistencia a los colonizadores, y entonces pues también vieron reducida su población. Solían andar desnudos, aunque también pues usaban el taparrabos, las faldas de algodón. Ellos se pintan su cuerpo, ¿sí? Y intercambiaban, como vivían a orillas de los ríos y de las aguas, pues intercambiaban las cosas propias de esas regiones: perlas, caracoles, tabaco, usaban sus piraguas. Los caribes se agrupan en clanes familiares de linaje ancestral, es decir, se hereda el poder. Son caciques, pero poco a poco pues ellos se dieron terreno a las mujeres. Su sistema era aristocrático, conformado por caciques, jefes militares y sacerdotes, pues los que llamamos chamanes. En estas tribus la familia jugaba un papel primordial como estructura social, y como rasgo distintivo se conocen matrimonios que se hacían de forma exogámica, que quiere decir que se hacían con otros clanes, y también pues poligamia, que quiere decir que un mismo indígena tenía varias esposas. La posición era inferior a la de las mujeres, pero como les digo, o sea, ellos todos tenían unas formas de vida civilizadas, ¿cierto? Entonces tenían un concepto de los derechos, de la justicia, para que tengan claro que no fue que llegaran los españoles y nosotros no tuviéramos nada. Ellos tenían unas estructuras sociales bien definidas. ¿Qué tienen que entregarme, mis niños? Para el 22 de septiembre, es decir, de hoy en 8, ustedes en un octavo de cartulina, en un pliego de cartulina, en PowerPoint, creativamente, van a hacer una exposición sobre alguna de las familias indígenas. No sobre tribus, sobre las familias. Es decir, van a explicar las características de la familia Chibcha, o del Arawak, o de la Caribe. ¿Sí? Van a usar videos y textos
del desarrollo teórico y se pueden disfrazar de algún grupo indígena. Si usted no lo quiere hacer, pues no lo hace, pero pues la idea es que para que le quede bonito, usted lo exponga. También deben entregar el árbol genealógico y las preguntas que expliqué al principio, y esa pues sería como la actividad que tendrían que entregar. Para repasar, esto es un tema muy largo, entonces si ustedes quieren repasarlo, pues lo pueden repasar usando los diferentes recursos que les deje en el aula virtual. En cuanto a la retroalimentación de la evaluación de sociales, entonces voy a leer las preguntas y la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta era: la siguiente actividad económica pertenece al, aquí está el señor transformando la leche en otro recurso. Entonces, es del sector secundario porque transforma una materia prima en otros productos. Les recuerdo que el sector secundario se encarga de la transformación de las materias primas. Aquí nos ponen como una situación, un caso. Entonces aquí nos dicen que si Juan cultiva diferentes productos como maíz, yuca, plátano, su actividad económica es. Entonces aquí están 4 opciones, como con una condición. Entonces tienen que tener también mucho cuidado cuando leen la condición. Entonces la agricultura, aquí la respuesta es la agricultura que pertenece al sector primario, ¿sí? Porque esta no puede ser, porque la agricultura no pertenece al sector secundario. Entonces la opción correcta es esta que está acá. La siguiente era un señor en una peluquería cortándole el pelo a alguien. Entonces recuerden que la siguiente actividad económica pertenece al sector terciario. ¿Por qué? Porque es terciario porque presta un servicio. Aquí no se transforma la materia prima, ahí no hay una transformación de materia prima. Aquí también les exponen un caso. Barranquilla es una ciudad ubicada al nivel del mar. Allí se producen alimentos como mangos, cocos y tiene temperaturas superiores a los 24 grados. Por lo tanto, se ubica en el piso térmico cálido. ¿Por qué cálido? Porque supera los 24 grados y estos son cultivos propios de esa región, de ese piso térmico. El piso térmico, donde se presenta una temperatura entre 12 y 5 grados, llueve mucho, hay mucha humedad y hay presencia de plantas llamadas frailejones, es el páramo. Recuerden que los frailejones solo son propios de esa región, de ese piso térmico. El cultivo de la caña, el café, la piña, naranjas y mandarinas son propias del piso térmico templado. Estos cultivos, los dibujitos están en los pisos térmicos. ¿Listo? Colombia es un país con grandes riquezas hídricas que han usado para diferentes actividades económicas como pues la pesca, ¿cierto? La navegación, la generación de energía, la agricultura y la minería. El siguiente es: el río Magdalena y el río Amazonas son ríos importantes de Colombia, que desembocan y hacen parte de las vertientes. Entonces aquí analizamos de dónde sale el río Magdalena, a dónde desemboca, a la vertiente Caribe, y el río Amazonas pues desemboca en la corriente, en la vertiente amazónica. La siguiente vertiente esto estaba en su guía, se llama la vertiente del Catatumbo. La vertiente del Pacífico se caracteriza por, eso también está especificado en su guía, porque sus ríos son cortos pero caudalosos, es decir, caudalosos que tienen mucha agua. Aquí está el mapa de las estrellas hidrográficas. Entonces aquí dice: el siguiente mapa muestra los principales centros hidrográficos indicados con el número 1. Ustedes tenían este mapa, lo tenían en su libro El Colombianito. Entonces el número 1 es el macizo colombiano, donde nace el río Magdalena. Este tipo de contaminación ocurre cuando algunos agentes químicos, tales como el cianuro y el ácido sulfúrico, utilizados por compañías mineras para la separación del material deseado del mineral en bruto. ¿Listo? Evidentemente, pues es la minería, porque todo el párrafo me habla de la
Minería. La deforestación del Amazonas para la agricultura afecta a los suelos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les expliqué que los suelos del Amazonas son muy delicados, se vuelven infértiles, erosionan la tierra, ya que esas tierras no son aptas para un cultivo. Tenían que responder estas preguntas con respecto a la información que daba esta infografía. Entonces aquí dice que según la siguiente infografía, los objetos que más se demoran en descomponer son, pues aquí dice que las redes duran 600 años, las botellas 450, las bolsas 20. Entonces evidentemente son las redes de pesca. Según la anterior infografía, no debemos botar plásticos en los océanos y fuentes hídricas. ¿Por qué? Porque se demoran en descomponer y algunos animales los confunden como alimentos o se enredan en ellas. Esa era la evaluación. Mañana espero mandarles las notas de esa evaluación. Nos vemos mañana a las 3:30 de la tarde para la tutoría de Ciencias Naturales.